Margarita Eustaquia Maza Parada fue una mujer extraordinaria, la esposa de un hombre también verdaderamente extraordinario, el benemérito de las Américas, el patricio de Guelatao, don Benito Pablo Juárez García, y por eso la historia la conoce mejor como Margarita Maza de Juárez. Existen algunas fotografías de ella y siempre se le descubre con un semblante sereno, ligeramente austero, dueña de ese estoicismo que le permitió ser la esposa, la pareja ideal del gran estadista que fue Juárez, y todo eso fue posible sin duda porque ahora reconocemos en ella, a través del estudio de sus acciones, de sus cartas, a una mujer de firmes ideales republicanos y liberales como los de su esposo. Pero una cosa es cierta, ha sido poco estudiada, poco difundida su importante labor. Por eso, en este programa especial que hemos denominado Margarita Maza de Juárez, Mujer, Amor y Patriotismo, realizado en el marco de la Semana de Juárez 2022, hemos querido hablar de ella para conocerla más de cerca. Y qué mejor hacerlo a través de dos historiadoras que nos ayudarán con su conocimiento y su sensibilidad a intuir los sueños de doña Margarita, a acompañarla en sus agobios, que fueron muchos, y a comprenderla en general un poco más. Por ello agradezco que esté con nosotros y doy la bienvenida a la historiadora, maestra en pedagogía y doctora en didáctica de las ciencias sociales, Olivia Azcona Priego. Doctora Olivia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. También es un gusto que nos acompañe la joven poeta y licenciada en Historia, Zareini López León. Muchas gracias, Zareini, por acudir. Gusto, gracias. De la doctora Olivia puedo decir que ella es una distinguida profesora e investigadora de nuestra universidad en las licenciaturas en Historia, Sociología y Derecho en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Es autora de importantes obras de libro de texto para tercer grado de educación primaria, Tabasco, Historia y Geografía, publicado y distribuido por la Secretaría de Educación Pública desde 1994 hasta 2011, y Tabasco, Estudio de la entidad donde vivo, también publicado por la SEP desde 2011 hasta 2020. Obras que juntas superaron el tiraje de 1 millón de ejemplares. Y en 2009 también escribió el libro Patrimonio Cultural de los Tabasqueños, publicado por Coparmex Tabasco. Doctora, una obra importante la que ya tiene. Muchas gracias. Y de Zareini destacamos que es una de las jóvenes escritoras en ciernes de la entidad más consistentes, que ha participado en el grupo El Jalón Literario, con quienes publicó la obra conjunta Siempre me falta algo en el fondo editorial de nuestra universidad. Como historiadora se tituló recientemente con una tesis denominada Una historia del discurso poético femenino en Tabasco, y ha presentado ponencias en diversas universidades del país, así como en Bogotá, Colombia, y Lima, Perú. Muchas gracias, Zareini, de nuevo por estar aquí. Y a ustedes por el favor de su atención. Vamos a empezar. Doctora Olivia Azcona, cuando observamos la mayor parte de la historia de lo que ahora es México, nuestra república, es claro que pareciera que ha sido escrita por los hombres, que la participación de las mujeres es mínima, salvo honrosas excepciones. Doña Marina o Malinali en el proceso de la conquista, o Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia, o algunas heroínas en la lucha de la independencia. Pareciera que hasta el siglo XIX, que es el siglo de doña Margarita Maza de Juárez, el papel o rol social definido por la mujer se circunscribía solo al ámbito de lo privado, se le concebía y se le educaba exclusivamente para ser una buena madre y una buena esposa. Toda una visión patriarcal. ¿Nos puede ayudar a visualizar este escenario? Sí, con mucho gusto. Creo que antes que nada tenemos que reconocer en Margarita Maza a un sujeto histórico, como lo hemos sido todas las personas que hemos habitado este planeta. Y ser un sujeto histórico en primera instancia nos permite identificar que no surgimos de la nada, que estamos formados por una sociedad de nuestro tiempo
que de alguna manera nos va indicando el camino y nos va ubicando de acuerdo a la posición que ocupamos en esta. En el caso de Margarita Maza tenemos que mirarla en su condición de género, en su condición social y económica, por supuesto, y no podemos, en definitiva, desarraigarla de su momento, de su historia. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos una mujer que efectivamente no podría entenderse fuera de su tiempo, el que le toca vivir, pero que también tendríamos que visualizar que los sujetos históricos no somos títeres que dependemos de los hilos de esta sociedad que nos mueve a su antojo. Tenemos entonces a una mujer de su tiempo, pero también una mujer con la capacidad de tomar decisiones, de tener un criterio propio y en función a sus valores, a sus ideales, actuar en consecuencia. Por supuesto que Margarita pudo haberse acomodado, haberse conformado con ser lo que finalmente la sociedad esperaba de ella, pero no pudo evadir el impacto de adherirse a las ideas de su esposo, no por ser fiel finalmente al compañero, sino porque las compartía, porque estaba completamente convencida que por lo que peleaba el hombre del que ella se enamoró desde muy temprana edad, le parecía que era lo que realmente necesitaba su país. Y bueno, ella desde la perspectiva, desde la posibilidad de su actuación, hizo lo que estuvo a su alcance precisamente para contribuir a su país. Es importante que no perdamos de vista que a Margarita le tocan sucesos nacionales muy relevantes. En primera instancia, bueno, ella nace ya en una nación. Sí. Para 1826, que es el año en que viene a esta vida, a este mundo, pues ya teníamos una patria constituida a partir de esta separación violenta que se tuvo que dar de España. Ya se había intentado un primer imperio. Y ya se había incluso dictado la primera constitución que va a regir los destinos de nuestro país. Sin embargo, a Margarita le toca la invasión norteamericana y la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Le toca este gobierno con un personaje que también marca la historia de nuestro país, como es Antonio López de Santa Anna, y por lo tanto la revolución de Ayutla, que va a permitir que Juárez regrese de ese exilio al que el propio Santa Anna lo condenó. Le va a tocar la intervención francesa derivada de este pleito, cuando Juárez solicita que se le permita dejar de abonar a la deuda externa. Y por supuesto que también va a tener la oportunidad de ver la entrada de Maximiliano y constituirse en el emperador. Así es. Entonces, a Margarita, en su muy corta vida, en este periodo, posiblemente no todos sepan que es una mujer que no alcanzó ni siquiera a cumplir los 45 años de edad. Sí. Realmente fue una vida corta, pero una vida intensa y una vida que aportó grandemente a este país del que somos parte todos, y le tocó también desde su trinchera aportar para que la República Liberal finalmente fuera pues lo que nos ha marcado como nación. Y quiero agregar nada más algo en relación a este personaje y su contexto. Bueno, Margarita, como hace un momento lo decía, nace en 1826 en una familia que estaba
económicamente, digamos que con sus finanzas salvadas, su familia había tenido la oportunidad de explotar este recurso sumamente importante en la época colonial, la cochinilla, que daba esta coloración roja a las prendas, que ya había venido a menos porque con la tecnología se fueron creando otras técnicas, pero seguía lucrando con este recurso la familia, y entonces proviene de una familia, digamos que acomodada, que no tenía carencias económicas, y que por lo mismo permitía que sus miembros, en este caso los hijos, recibieran una educación acorde a la posición social en la que se encontraban. De Margarita sabemos muy poco en esa etapa de su niñez a primera juventud. Solamente hay 2 documentos que nos permiten a los historiadores acercarnos y tratar de entender un poco su historia. En primer lugar está su acta de bautismo, su fe bautismal, que por supuesto se hacía, no podía ser de otra manera, antes de Juárez no podíamos pensar en un registro civil, se hacía en la iglesia. Y el otro documento que tenemos es su acta de matrimonio. De ahí en fuera no tenemos ninguna otra fuente de la que podamos beber, más que todo lo que se ha podido recabar de esa época. Así podemos intuir que Margarita o bien fue educada en el propio seno familiar, porque un maestro particular llegaba a darle instrucción primaria en este caso, a aprender a leer y a escribir, obviamente la doctrina católica, que no podía faltar en la educación de todos los niños y niñas, en el caso de Margarita, en estos primeros años del México independiente, que no se desprende todavía de esa herencia colonial que le antecede. Bien lo dicen los historiadores, el Catecismo de Ripalda era prácticamente el libro que todos los niños tenían que leer, porque además lo memorizaban. La instrucción religiosa era fundamental en la educación de la niñez. Por eso ese epíteto de educación mariana, ¿no? En un momento dado, ¿verdad? Sí. Y por supuesto, otros elementos que se sumaban también en esta herencia colonial, el aprendizaje del francés. Ni por error se pensaba que los niños recibirían como segunda lengua, después de dominar el español, obviamente, el inglés. El como francés, es ahora, ¿no? Claro, el francés siempre se visualizó como una lengua elegante, por lo consiguiente las niñas, como en algún momento se podrían concebir como las niñas bien educadas, de hogares reconocidos socialmente, recibían francés y buenos modales. Eso también es importante señalarlo, porque desde muy temprana edad se les formaba precisamente para jugar ese rol que la sociedad había destinado para ellas, el rol de buena hija para posteriormente ser buena esposa y buena madre. Y por supuesto, en esa concepción de la mujer solamente concebida en el seno familiar, pues estaban estas clases que se les daba para que ellas el día de mañana, en el futuro, pudieran también realizar manualidades que se le va a conocer también en este siglo XIX como las actividades propias de su género. Así es. ¿De qué género? Bueno, de las mujeres, de ellas estamos hablando. Muy bien. Bien, efectivamente, este primer acercamiento. Doctora Saraini, la doctora Olivia ya nos hizo un acercamiento bastante general. ¿Tienes alguna información sobre cómo estaba constituida la familia, sus padres? Bueno, Antonio de Massa ya viene del matrimonio Massa Parada. Antonio de Massa era proveniente de una familia italiana, de hecho de procedencia italiana,
que se queda en Oaxaca y se casa con Petra Parada, que ella sí era de Oaxaca, pero pertenecía a una clase alta, podríamos decir así. Y bueno, como ya lo apuntó bien la doctora, nace en 1826. Algunos historiadores, ahondando un poquito, ¿no?, en esto de la partida del nacimiento, creen que ella fue adoptada, ¿no?, que fue la menor y que por eso fue adoptada, por esta cuestión de que su mamá ya la tiene avanzada de edad. Entonces, pero en su partida de nacimiento efectivamente no hay nada que indique que ella fuese adoptada, ¿no? Y también en cuanto, nada más en cuanto a la educación y a esto de que te educaban, ella recibe una educación muy modesta, ¿no? Aprende a leer, a escribir y ya, pero con una influencia un poco liberal, porque su papá, Antonio de Maza, pertenece a la masonía de Oaxaca, ¿no? Y por eso también Juárez luego pertenece a los masones. Y claro, aparte de esto tenían que enseñarles labores propias del hogar, pertenecientes al bello sexo, como le llamaban, ¿no?, en ese momento, que son las labores, como ya puntualizó la doctora, pertenecientes a tu género, y ella desarrolla en ese momento, aprende o le enseñan a bordar y a tejer, ¿no?, que son las actividades que posteriormente ella realiza para sobrevivir y mantener, ya cuando Juárez en 1853, que ya lo vamos a ver adelante, se lo mandan al exilio, ¿no?, a La Habana, ya después él se traslada a Estados Unidos, pero ella le manda dinero y aparte ella se queda con los hijos todavía manteniéndolo, pero gracias a esta labor de tejer y el cosido, ¿no? Y bueno, ya en cuanto, para cerrar un poquito ya esto, en cuanto a la educación, sería muy imprudente quizás decir que Juárez educa o termina de educar a Margarita. Yo creo que no es tanto así, porque sí hay un pensamiento que comparten, ¿no?, la influencia con su papá, unas ideas liberales y todo, pero no podríamos decir que comparte o que Juárez le educa, porque se casan muy jóvenes y sí es una influencia y que sirve para el desarrollo de los ideales posteriores más férreos de Margarita, pero no se puede decir que Juárez es como su educador principal, pero sí, es la figura que influye en ella y también que le ayuda a desarrollar, porque ella va a ser su acompañante y su mano, podríamos decir, su mano derecha, la que con ella piensa algunas cosas, con la que puede dialogar de ciertos problemas. Claro. Sí, no, definitivamente porque Juárez no es nada más la concepción de las ideas liberales, sino vivía y determinaba, sí, ¿no? Exactamente. La práctica, determinaba la historia. Doctora Olivia, ¿cómo pudo haber, no deja de ser interesante esto, quizás viéndolo desde la perspectiva de ahora, ¿no?, de este presente con el que a veces juzgamos los hechos del pasado, pero cómo pudo haber nacido esa relación entre la joven de 17 años y el abogado Benito Juárez, que le llevaba 20 años de diferencia en la edad, al punto que se casaron el 31 de julio de 1843. ¿Qué hubo de extraordinario que posibilitó que se concretara esa relación? Partiendo que incluso Juárez ya tenía 2 hijos con otra pareja cuando se casa con ella. Sí, bueno, efectivamente, lo primero que tenemos que quitarnos es ese filtro que tenemos de nuestra concepción de lo que debe ser una relación de pareja de este siglo XXI, porque no hay nada de raro que un hombre de ya casi 40 años pretenda en matrimonio a una jovencita que pues prácticamente le doblaba la edad. Como bien se señala, Juárez de 37, Margarita de 17, 20 años había de diferencia. No es extraño porque, insisto, la sociedad de esa época no lo veía así, con sorpresa. Quizá lo que sí provocó cierta, digamos que rumores o habladurías, es
el origen de Juárez, que todos sabemos perfectamente que es un indígena zapoteco, o que era un indígena zapoteco, y que esto pues socialmente todavía no era bien visto. Me gustaría remontarme al planteamiento que hace Raúl González Lezama, un historiador que se acerca a la vida de Margarita Maza, y precisamente en su obra La vida de una mexicana en su momento histórico, Margarita Maza, señala que algunas personas consideraban que Margarita había aceptado a este joven de una condición social diferente a la suya, porque pues ella también no tenía un origen propiamente digno, vamos a llamarle así, porque había sido tomada en el matrimonio Maza Parada en adopción. Sí. No es del desconocimiento de ninguno de nosotros que para la sociedad oaxaqueña de esa época la unión de esas dos personas causó, volvemos al punto, como esta expectativa de las habladurías, porque efectivamente se expresa que no había compatibilidad social entre ellos dos. ¿Qué es lo que hace que finalmente Margarita, que no estaba obligada a aceptar a Benito Juárez como esposo, permite que sí suceda? En primer lugar, tenemos que saber que cuando Margarita finalmente viene a este mundo, los tres primeros hijos del matrimonio Maza Parada ya eran unos jóvenes. Y curiosamente, el tercer hijo de este matrimonio, de nombre José Maza Parada, es muy amigo de Benito Juárez, pero me quiero ir un poquito más atrás. Seguramente quienes nos están escuchando en este momento recordarán cuando nos relataban en la primaria un poco esta historia novelada de Benito Juárez, que desafortunadamente a muy temprana edad pierde a sus padres, empieza el peregrinar con los abuelos, con los tíos. Él, a raíz de una situación donde pierde algunos animalitos de pastoreo, él se asusta y prefiere huir antes de que le den una paliza en la casa del tío. ¿Y a dónde va? ¿A dónde busca refugio? ¿A dónde se dirige el niño Juárez, que tenía en ese momento escasos 12 años? Se va precisamente a la ciudad de Oaxaca a buscar a su hermana mayor, y esta no lo podía desamparar, lo recibe. La hermana mayor trabajaba con la familia Maza Parada, se dice que era la cocinera, además la esposa del mayordomo de esta familia, y en un primer momento, bueno, recibe a su hermanito, pero también en esa familia le dan trabajo a Juárez. Él también entra a este ejercicio de la producción de la cochinilla. Posteriormente deja la casa de esta familia porque él busca seguir educándose, busca la forma de continuar sus estudios, al grado de que logra concluir la carrera de abogacía. Es el primer abogado egresado del colegio, del Instituto de Ciencias y Artes. Pero además un instituto que cuando se funda precisamente se hace ya lejos de la influencia del clero. O sea, también ahí es donde Juárez empieza a formar en esta visión liberal. A él le agrada la filosofía y la adopta como propia y se esfuerza por precisamente proyectarla como el estilo de gobierno que tendría que tener nuestro país. Y bueno, sale de la casa de esta honorable familia, pero con esta gran amistad que se hace con José, al que vamos a ver constantemente se refieren ambos, tanto Benito como Margarita, como el hermano Pepe. No solamente es el hermano de Margarita, ya él también con esa relación tan estrecha que se da, lo llega a ver como si fuese su hermano.
visita constantemente la casa de Margarita, ahí conoce a Margarita recién nacida, la ve crecer a la edad infantil y luego volverse una adolescente y una jovencita. Una jovencita, ¿no? Pero estoy segura que la familia Maza también tuvo que haber compartido esta filosofía liberal. Liberal. Porque de otra manera no se le abren las puertas al joven. Sí. Entonces él llega seguramente en algún espacio de la casa, la sala, platicaba, no solamente con Pepe, también platicaba con Margarita, también platicaba con don Antonio Maza. Claro. Y era un muchacho que se le conoció desde temprana edad, pero al que se le permitió continuar ese acercamiento con la familia. Y dentro de esa familia, Margarita. Por lo tanto, Margarita estaba completamente familiarizada con Benito, y cuando nace el sentimiento de los dos y Benito se apresura a solicitar su mano, Raúl González Lezama menciona que los padres de Margarita tuvieron un poco de temor y todavía lo consultaron con el padre de la iglesia de Oaxaca, y bueno, finalmente ante la decisión de estas dos personas ya de unir sus vidas, permiten que suceda. Claro, porque además Juárez en ese momento era juez, claro, ¿verdad? Ya había sido regidor, ya había sido todo un personaje. Sí, así es. Definitivamente este acercamiento que estamos haciendo a doña Margarita resulta apasionante, ¿no? La forma en que ustedes lo han ido pormenorizando, cómo Juárez llega a casa. Dicen que él vestía muy elegante, ¿no? Las notas dicen que debió haber sido efectivamente lo que era un indígena, pero muy pulcro, ¿no? Debió haber una inteligencia que se traducía fácilmente, ¿no? De tal manera que quizás después desaparecía su piel, desaparecía esa condición ya indígena. No se veía la imagen, sino aparecía el ser sus humano, ideas, claro. Aparecía el ser humano. Qué bueno que están con nosotros en este programa dedicado a doña Margarita Maza de Juárez, esta mujer extraordinaria de nuestra historia. Vamos a unos promocionales y regresamos. Qué bien que siguen con nosotros en este programa donde estamos haciendo este acercamiento a esta gran mujer, a Margarita Maza de Juárez. Zareini, haciendo este recorrido de la vida de Margarita, ya vimos cómo Juárez la enamora y se autoriza el matrimonio y se casan en 1843 y se dice que viven felices, ¿no? En Oaxaca, alrededor de 9 años hasta 1852, cuando Juárez concluye la gobernatura precisamente de Oaxaca, y es quizás el periodo más feliz de este matrimonio. ¿Puedes compartirnos qué sucedió en ese tiempo? Porque luego vendrá 1853 y el general Santa Anna lo va a expulsar propiamente del país. ¿Y cómo vive Margarita este periodo? Sí, bueno, el periodo empieza, pues, como bien lo menciona, en 1843, cuando ellos se casan en Oaxaca, en el templo de San Felipe de Neri. Un año después, en 1844, tienen a su primera hija como matrimonio, porque él ya se mencionó que él ya tenía 2 hijos, y se llama Manuela Juárez de Maza. Y bueno, también para 1844 él es nombrado secretario de gobierno y ocupa el puesto como hasta 1845, donde también en el 45 es electo diputado de la Asamblea de Oaxaca.
Ya para 1846 nace su segunda hija, que es Margarita Juárez de Maza, que va a ser un apoyo fundamental para su mamá en todo el peregrinaje, en todo lo que viene después. Y aquí viene uno de los periodos que yo creo que más fructífero en cuanto a la localidad, en cuanto a Oaxaca, de Juárez, porque es nombrado presidente del Tribunal de Justicia, ¿no? También es electo diputado al Congreso Constituyente, que se va a encargar de reformular la Constitución de 1842, y después, entre el periodo de 1847 a 1848, pues es gobernador interino de Oaxaca. Y también en el 47 nace su tercera hija, que es María Felicitas Teodora Juárez de Maza, ajá, que es la tercera pues del matrimonio. Y en 1848 también nacería ya su cuarta hija, que es María Guadalupe Juárez Maza, sigo con el Maza. Y ya para 1850 muere, pues nace primero Soledad Juárez Maza y muere. Tienen la primera pérdida, que yo creo que es muy dolorosa, en 1850, de su hija María Guadalupe, con apenas 2 años y unos cuantos meses. Y fue dolorosísimo también para Margarita, porque en el mismo año muere su papá, ¿no? Antonio Maza. Y esta pérdida pues amena un poco el ánimo de Margarita. Pero al año siguiente nace también Amada, ¿no? Amada Juárez Maza. Y ya en 1852, que ya como que viene terminando ese periodo de 9 años de felicidad, de grandes logros políticos para Juárez, nace pues su hijo Benito Juárez Maza. Y pues viene luego este periodo oscuro del matrimonio, porque en 1853, como ya se apuntó, regresa al poder en la presidencia, a la presidencia mexicana Antonio López de Santa Anna, y Juárez inmediatamente es apresado y ya luego, ya en octubre de ese año, es exiliado y lo mandan a La Habana. Y para ahí empieza un tormento para Margarita, porque no solo tiene que lidiar con el exilio de su esposo, también a las pocas semanas de ese mismo octubre muere su hija, precisamente Amada Juárez, y es dolorosísimo para ella, ¿no? Y luego se ve sola y perseguida por los que todavía estaban en el poder, que ya habían retomado el poder y eran enemigos cantados de Juárez. Entonces ella empieza a peregrinar de un lado a otro en Oaxaca, la ayuda a su hermano José Pepe Maza, que se convierte en uno de los que va a estar siempre con ella apoyándolo en esta etapa, y también con ayuda de algunos simpatizantes de Juárez. Ella logra huir fuera de Oaxaca y se va de hacienda en hacienda, ¿no? Ha estado como en 3 haciendas y va con todo y sus hijos, ¿no? Con toda la penuria que va pasando, económicamente no va bien. Esa imagen es impactante, sí, ¿no? Sí, una en mujer caminos, huyendo. Exacto, ¿no? Porque no puede ir a nada, o sea, no puede llevar nada, ¿no? Tienes que escapar, tienes que estar atenta a la hora de que vengan por ti, agarrar a tus hijos y correr, ¿no? Eso es muy doloroso para ella, pero también después de que llega un periodo como de estabilidad para ella y sus hijos, regresa otra vez a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Se establece ahí y ahí empieza a trabajar y llega a fundar un tendejón o una tiendita de conveniencia donde ella vende tejidos y hace tejido y costura, ¿no? Esas labores propias del hogar o del sexo que le enseñaron desde joven, desde niña, pues la aprende. Y no solo eso, sino que también gracias a ese dinero puede ayudar económicamente a Juárez, ¿no? Que ya en ese momento, en 1853-54, ya él ya está en Nueva Orleans, Estados Unidos. Y entonces, pues ella se hace cargo de todo eso, pero ella queda embarazada, ¿te imaginas? Queda embarazada y huyendo, ¿no? Pasando estas peripecias. Y aún así, cuando nace su hija, todavía sigue enviándole dineros a Juárez y sigue siendo el sostén económico de su familia, ¿no? Y ahora tiene que cuidar a otros integrantes de la misma y aparte velar por su seguridad. Y esa es como que la parte más... Sí, que ahí empieza, ¿no? Exacto, yo creo que es el principio de los tormentos. Sí. Así es. Sí, realmente es dramático. Cuando uno hace este recorrido, es dramático y admirable
la actitud de ella. Exacto. Así es. Doctora Olivia, bueno, pero Juárez es un hombre de lucha, ¿verdad? No cede de luchar, se mantiene en vínculo con los liberales desde allá y se vincula precisamente con el general Juan Álvarez, ¿verdad? Que ha emprendido esta revolución de Ayutla y lo hará regresar, ¿verdad? Platícanos un poco esa etapa, porque Juárez al regresar de allá se vincula a él, o luego, así todo pasa como muy rápido, ¿verdad? Luego se hace gobernador, luego lo invitan a ser presidente de la Suprema Corte, como Ford demite, él pasa a ser presidente, pero están los conservadores persiguiéndolo, ¿no? Y él tiene que salir otra vez en ese itinerario por el país. ¿Cómo vive Margarita, no? Centrémonos en ella, ¿verdad? Sí, es importante recordar que precisamente cuando Ignacio Comonfort era presidente de la República y se dicta la Constitución de 1857, a la que el mismo Comonfort renuncia y pretende dar marcha atrás, ahí es cuando Juárez no solamente asume la presidencia porque legítimamente le correspondía, sino porque tiempo atrás él estaba trabajando por este sueño de ver a México transformado en una república liberal. ¿Qué significa una república liberal? Como él lo señalaba en sus propias cartas, él aspiraba a un país en donde todos finalmente fuéramos iguales. A él le tocó en carne propia vivir la discriminación por pertenecer a un grupo indígena. También le tocó ver la distinción que se hacía entre hombres y mujeres. Él aspiraba a que también las mujeres recibieran educación y pudieran contribuir con el bien de su patria. Y todo esto no podía echarlo a la basura solamente porque el presidente en turno, convencido por los conservadores, da marcha atrás y finalmente lo que hace es ponerse al frente de la nación para defender el proyecto liberal, y esto provoca una nueva revuelta interna, ahora entre conservadores y liberales. En ese entonces, él tiene que, en su calidad de presidente, dejar el Palacio Nacional y comienza desde ahí ya el peregrinar del presidente itinerante. Lo hace en Veracruz, Margarita va con él, hasta ahí todavía no se visualizaba mayor problema, hasta que precisamente en su calidad de presidente declara la moratoria para dejar de contribuir al pago de la deuda con los países con los que se tenía, en este caso Inglaterra, España y Francia, oportunidad que aprovecha Francia para, junto con las otras dos naciones, desembarcar justamente en Veracruz, pero al darse cuenta las otras dos que lo único que pretendía Francia era aprovechar la oportunidad, se retiran y desembarca solamente el ejército francés. Ya también nosotros sabemos en qué termina este episodio de la historia nacional, cómo se cubre de gloria Puebla en su defensa contra los franceses, y no puedo dejar de mencionarlo en Tabasco. Exactamente, nuestra máxima gloria republicana, claro, precisamente Gregorio Méndez Magaña, que no se queda indiferente ante esta situación. Y también, pues Juárez le toca ver cuando desembarca Maximiliano con su esposa para asumir este cargo de emperador de México. Bueno, y ahí es donde las cosas se complican más. Margarita todavía no dimensionaba el nivel de peligro que corría ella y sus hijos muy pequeños, todos, porque
Es importante mencionar que en ese periodo de los primeros 10 años de matrimonio, que también es parte de esta mujer de su tiempo, Margarita tiene su primera hija al año de casada y de ahí comienza una larga, pues vamos a llamarle así, tarea de traer un hijo al mundo cada año prácticamente. Entonces ya Margarita para ese entonces estamos hablando que tendría 10 hijos. 10. Y todavía en este proceso tiene a sus dos últimos. Por cierto, tuvo más niñas que varones. En ese momento su gran varón era Benito Juárez Maza. Y posteriormente vienen sus otros dos varones, sus hijos varones, hasta completar el número de 12. 12, sí. Y ahora nos podría parecer que una mujer con 12 hijos verdaderamente es algo tremendo. Para esa época no. Lo otro que también me gustaría rescatar brevemente es que muy triste las mujeres que tenían muchos hijos, también muchos de estos los iban perdiendo. ¿Por qué? Muy niños. Muy niños, muy tiernos en su proceso de vida, porque las condiciones de higiene, las enfermedades, no tenían sus vacunas correspondientes para prevenirlas, para mitigar los daños que pueden causar estas enfermedades. Y aunque nos dicen que su hija amada muere precisamente en esta huida de Margarita cuando Benito se encuentra exiliado en Nueva Orleans, pues no sabemos exactamente de qué enfermedad padeció la niña, y esto es lo que la lleva a perder la vida. Se dice que por la tristeza de estar separada de su padre. También se entiende, sabemos que anímicamente nos mina una situación, y cuando estamos en un contexto de una posible enfermedad nos hace más efectivo el daño. Bueno, y para regresar un poco al tema, Margarita hasta ese momento acompañando a Juárez en todo momento, hasta que él le pide que salga del país, que se Monterrey, ponga, ¿verdad? Exactamente, para que, porque después de Veracruz vinieron varias ciudades a donde fue llevando Juárez con su investidura el poder ejecutivo, hasta que ya no fue posible, sobre todo porque Juárez siempre pensó en ella y pensó en sus hijos, y no era descabellada la idea. Lo vivieron en Oaxaca, como el gobernante conservador a favor de Antonio López de Santa Anna la persigue, como si fuese una presa de caza. Margarita huye literal con sus hijos. Bueno, ante esa experiencia, Benito Juárez decide que lo mejor es que ella y sus hijos se pongan a salvo, por su miedo a que los conservadores la tomaran como rehén y lo obligaran a renunciar a la presidencia. Entonces, ahí es donde Margarita sale de México, llega a Estados Unidos, y bueno, ese es otro episodio también interesante de comentar, porque se le obliga a jurar en este país que ella no va con fines políticos y que no va a, llamémosle así, a contaminar con su ideología o sus problemas incluso que trae arrastrando en este país. Margarita jura que esto no va a suceder, porque hay además un documento que es como una especie de protocolo, la hacen jurar para que ella pueda pasar con sus hijos, y se establece finalmente en Nueva York. Ahí vive con su familia, con todos sus hijos, prácticamente la mayoría menores de edad, porque también hay que decir que en esa época la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Todavía fallecidos Margarita y posteriormente Benito, varios de sus hijos eran menores de edad. Eran menores de edad, atendiendo a esto. Bien, bueno, ya está Margarita en Estados Unidos, y aquí, bueno, le dan el trato incluso, ¿no? La recibe el presidente Johnson, el general Ulises Graham también. Sí, la invitan a Washington. La invitan a Washington,
Y hay toda una correspondencia, ¿no? Yo quisiera aquí que le diéramos la voz brevemente a doña Margarita a través de algunos fragmentos de cartas, ¿no? Podemos, cuando uno ve la vida de ella y su correspondencia, puede distinguir como tres figuras, ¿no? La figura de madre abnegada y esposa responsable, la de esa figura ciudadana comprometida y luchadora social, y finalmente esa especie de mujer política, ¿verdad?, que tiene muy claro sus ideales y que comparte totalmente con su esposo, con Benito Juárez. Yo quisiera, Saraini, si tú nos lees Sí. algún fragmento de una de las cartas en donde se Sí. quede en evidencia esto de lo que estamos hablando. Bueno, ella, como bien lo señalas, es muy fructífera las cartas cuando ella está en el exilio de 1864, ¿no? Hasta 1867, que ella regresa y que estaba ansiosa por regresar a México. Entonces hay un montón de cartas en las que ella no solo le pasa sus preocupaciones de cómo está, sino que ella la hace en un momento como desempeñando un papel político, pero no un papel político como si fuese una funcionaria, sino como una consejera política que le dice a Juárez cómo se están las cosas, cómo las ven desde ese lado, y también que contribuye un poco a denunciar algunas prácticas. Esto a mí me pareció muy pertinente, porque hay una correspondencia de 1866 donde ella le señala que algunos funcionarios que están participando como representantes del gobierno de México en Estados Unidos no están haciendo su labor. Entonces ahí viene como ella la consejera de que, mira, presta atención, ¿no? Entonces la carta es rescatada por Patricia Galeana y se escribe en marzo de 1866, y cito: procura mandar una ordencita para que estos comisionados Carvajal y Sánchez Ochoa se vayan, porque son tan inútiles y el segundo tan necio, que yo creo, por lo que he oído, que a todos les ofrece millones como si fueran centavos. Procura quitarlos de semejante comisión, procura mandar una persona que discurra, no que es una desgracia. Hay aquí una percha de mexicanos que da vergüenza, que toda su fortuna es no saber inglés, sino sería peor. Para volver por nuestro honor perdido, manda una persona capaz de algo y no sigas mandando auxilios inútiles. El único capaz es el señor Baranda y veo que saldrá pronto de aquí. El pobre Carvajal tendrá muy buena intención, pero no sirve. Está muy viejo, ¿no? Y entonces Patricia Galeana hace una notita en la que ella dice que precisamente Margarita tenía razón, porque son Carvajal y Sánchez Ochoa quienes traicionan a Juárez al final de cuentas, ¿no? Y el único que se mantiene firme o con cierta lealtad a Juárez es Baranda, ¿no? Entonces, pues ya la vemos en ese papel de consejera política. Muy bien. ¿Una carta que pudieras compartirnos un fragmento, doctora? Bueno, yo más que una carta, lo que sí quiero expresar es que es gracias a las cartas, efectivamente es una correspondencia muy nutrida de Juárez a su esposa, de Juárez a sus hijos a Juárez, su esposa a Juárez, Juárez a su yerno, al que también considera uno más de sus hijos. Y a través de esas cartas es que nosotros podemos verdaderamente conocer el ser humano que fue Margarita Maza de Juárez. En primera instancia porque a pesar de ella vivir un sufrimiento extremo en ese lugar, por estar apartada de su esposo, al que verdaderamente amaba, de eso no cabe la menor duda. Hay que decirlo, fallecen 2 de sus hijos. 2 de sus hijos. Sí, en ese exilio. En el exilio. Así es. Y por esa razón jamás culpó a Juárez. Otra mujer enloquecida del dolor hubiera dicho, por tu culpa que nos metiste en esta aventura sin fin, pues ahí están las consecuencias. Se mantuvo firme en todo momento porque sabía que no era ni culpa de Juárez, ni culpa incluso de Dios. Ella jamás renegó. Y ambos decían, es esta mala suerte que nos persigue.
esperando que llegaran tiempos mejores. Me gustaría rescatar de esas cartas esa preocupación en todo momento de Margarita por su esposo, por un esposo que estuviera bien alimentado en esa situación en la que se encontraba todos los días a salto de mata, huyendo y preocupado de que su misma gente cercana le diera la espalda y, ¿por qué no, una puñalada? Claro. Margarita preocupada porque Juárez estuviera sano. Era muy común también en esa época que estamos en un tiempo en que la tecnología nos impone y es muy fácil compartirnos imágenes, fotografías y muchas cosas. En ese entonces el famoso retrato, la fotografía que se tomaba en un estudio, era una forma de dar una prueba de que se estaba vivo y que se estaba bien. Sí. Y Margarita recibe un retrato de Juárez y le contesta en una de sus cartas que lo había recibido y le dice que le da mucho gusto verlo gordo, porque en ese entonces también se pensaba que la gordura era sinónimo de salud. Que su esposo estuviera bien vestido, que no le faltaran camisas, y le dicen, dime por favor cuál es la talla de las camisas que usas para que yo te mande 6. Dime si tienes pañuelos y aquí te mando yo unos. Esa preocupación porque su esposo finalmente estuviera por lo menos como podría haber estado si ella estuviera al pendiente de cada una de sus necesidades. Estamos por cerrar y yo sí quisiera pues que dijéramos finalmente que Margarita, ¿verdad?, regresa con Juárez hacia 1867, que Juárez asume de nuevo la presidencia, la gana constitucionalmente y viven en Palacio. Llegan a mediados de 1867 y ella unos meses felices y 1868. En 1868 se le detectan una enfermedad. Yo casi estoy segura que Margarita estaba enferma desde Estados Unidos y que la única razón que le permitió llegar a México fue reunirse con su esposo, volver a verlo. El mismo Juárez le manifiesta en una ocasión, yo no me quiero morir sin antes verte, y Margarita por supuesto que debió haber compartido ese deseo. Aguanto lo que tenga que aguantar con tal de algún día volver a verte. Claro. Tristemente regresa enferma, la enfermedad cada vez se agrava y a los 44 años de edad esta enorme mujer finalmente deja de existir, dejando a un esposo destrozado, pero que además yo creo que le causó más impacto a ella que Juárez. Unos meses antes del deceso de Margarita sufrió un infarto. Sabemos que finalmente es un problema de corazón lo que hace que la vida de Benito Juárez termine, y Margarita, golpe tras golpe, podemos verla como la esposa del presidente, pero no podemos dejar de ver en ella al ser humano, a la mujer, a la madre, a la esposa, que no hizo más que cargar sobre su espalda mucho dolor. Y también Sareni, algunas palabras para cerrar. Sí, y también que creo que cuando ella muere deja también una conmoción a nivel social, porque para muchos ya la consideraban la primera dama, ¿no? Un poco en este concepto, ¿no? Era también la madre, le decían la madre de la nueva patria, ¿no? Entonces le ponían muchos adjetivos y fueron unas semanas y un poquito más de que la prensa escribía, de que le dedicaban poesías, de que le dedicaban crónicas. Los intelectuales de ese momento compartían también esta postura y este dolor de Juárez, ¿no? Y bueno, para cerrar es que creo que es una mujer que dejó mucho y que creo que es importante ir rescatándola, ¿no? Que no se pierda, ¿no? Estos sujetos históricos, como bien lo apuntaba la maestra al inicio, es importante su rescate para ir comprendiendo también cómo se van dando las estructuras, no tanto de poder, sino también sociales, que vive el país y que formaron parte de una época que va repercutiendo, ¿no?, en la mentalidad de hacia un nuevo siglo, ¿no? Fue una de las primeras, no se puede decir feministas, pero sí una propulsora que tenía ciertos ideales y de lucha. Bueno, pues este tema definitivamente lo continuaremos. Sí. Hemos descubierto una beta, hemos descubierto a una gran mujer que tenemos que seguir
abrevando en su vida, en su pasión, en su entrega. Así que muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestras distinguidas invitadas, doctora Olivia Azcona Priego y Saraini López León, y sus valiosas aportaciones en este programa en el que nos hemos acercado a la figura de una mujer extraordinaria y emblemática que fue doña Margarita Eustaquia Maza Parada, mejor conocida como Margarita Maza de Juárez. Ella vivió intensamente su tiempo y supo marcar una pauta de la nobleza y la dignidad de ser mujer. Todavía debemos, como se ha dicho aquí, conocerla más. Es una tarea pendiente para los mexicanos. Yo cierro con esta hermosa descripción que hizo de ella Ignacio Manuel Altamirano. Margarita Maza de Juárez era digna, por todos motivos, de ser sentida generalmente. Buena, afable, con un corazón abierto a todas las emociones generosas. Su misión fue sufrir en la adversidad, consolar a los que sufrían cuando estuvo en una posición próspera. Era hermosa, con esa hermosura llena de modestia que es como el distintivo de la mujer pura. La serenidad de su alma se reflejaba en su semblante y la inteligencia brillaba en sus ojos negros y dulces. Soy Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Muchas gracias por acompañarnos y darnos el favor de su atención. Hasta pronto.